Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes una obra maestra de la historia de la música clásica, como es Clair de Lune, Claro de Luna, del gran Claude Debussy. La habréis escuchado en escenas míticas como esta. Claude Debussy. I don't know. O esta. Y aunque hoy es considerada una pieza brillante, el compositor intentó que nunca se publicara. Le daba vergüenza sacarla porque pensaba que no tenía el nivel de sus otras composiciones. Al final la publicó en 1905 y se ha convertido en su obra más famosa junto con La chica de los cabellos dorados. Pero Claro de Luna no es una pieza sola, independiente, sino que es el tercer movimiento de la suite bergamasca para piano que tiene preludio, minueto, claro de luna y pasepié. Se inspira en un poema de Paul Verlaine para componerla, titulado Fiestas galantes, y este poeta era muy simbolista y habla de un baile o una fiesta de máscaras, donde la gente las lleva en un símbolo a ese disfraz que nos ponemos, igual que nos colocamos las apariencias cubriendo lo que somos de verdad. Pues el poema comienza así. Vuestra alma es un paisaje escogido, que van encantando máscaras y bergamáscaras, tocando el laúd y bailando y casi tristes bajo sus disfraces asombrosos. Es decir, a pesar de esas apariencias, de esos disfraces maravillosos, por dentro hay otras cosas. Igual que no vemos todo lo que esconde un iceberg, así somos también las personas. Pero bueno, esa es mi interpretación personal. A Debussy lo inspiró mucho el movimiento impresionista, aunque él nunca quiso ser etiquetado como tal. Te hablo en profundidad del impresionismo en este vídeo tocando también otra pieza de Debussy. Tenían una forma muy peculiar de pintar por medio de manchas de colores, de luces que provocaban diferentes efectos en el espectador. Debussy simulaba estas técnicas pictóricas a base de acordes que van como cayendo en el aire y que mezclan nuevas combinaciones de armonías y de sonido que nunca antes habían sido combinadas de esa forma. Por eso fue un artista tan especial. Espero que te guste el arreglo que he hecho para guitarra. Es uno de los más complejos del canal debido a que es original para piano, a que tiene unas armonías distintas. Al principio pensé que nunca sería capaz de adaptarla a la guitarra haciendo que se luciera en su sonido y en sus características, pero respetando también los gestos de Debussy. Y estoy muy contenta de haberlo conseguido. Si queréis aprender a tocar mi arreglo podéis hacerlo con mis partituras y tablaturas en paolahermosin.com. Aunque ha sido complejo hacer el arreglo, una vez que ya lo tengo hecho, es muy gustosa de tocar en la guitarra porque aprovecha todas sus sonoridades abiertas. He introducido un montón de campanelas. Y la verdad es que da gustito tocarla si eres guitarrista. Espero que os guste mucho. Si es así puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido. Puedes encontrar otros vídeos de Debussy en mi canal, también de Chopin y de otros grandes compositores de la música clásica. Te los dejo en la descripción del vídeo. Déjame saber en comentarios cuál te gustaría que interpretara en el canal y puedes también compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.